Bienvenidos a Miradas, la forma humana de ver el arte. Hoy nos reunimos como siempre esta noche con ustedes para conversar de arte desde una perspectiva humana, desde una mirada más sensible, más sensitiva, más cercana. Y yo hoy día estoy complacida porque tengo de invitada una mujer maravillosa, tremenda intelectual. Ella es profesora de lenguaje, además es psicóloga y es escritora. Y dentro de los grandes personas dentro de las grandes personas que yo admiro y quiero profundamente, está nuestra invitada Carolina Bonkamp. Carolina, bienvenida a Miradas. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar contigo aquí, sobre todo de estar contigo. Carolina, vamos a hablar de tu libro, Mujeres en las Letras Chilenas, esta obra magnífica que está dedicada a las mujeres escritoras de Chile. Yo quiero preguntarte, Carolina, quiero partir esta conversación, porque va a ser una conversación entre tú y yo, sobre arte, sobre tu mirada de las mujeres y de las mujeres escritoras. Porque un libro sobre mujeres, cuéntame. Esta idea partió hace mucho tiempo, eh, gracias a ti, se puede decir, Sí. porque era necesario buscar la forma de plasmar, de dejar en concreto la historia de las mujeres que en Chile han escrito y siguen haciéndolo. Entonces, planificamos cómo llevar a cabo esto y surgió este libro que reúne a muchas de estas mujeres, no todas, porque hoy ya que se ha fragmentado tanto la historia y afortunadamente hay tantas, es difícil recogerlas a todas, pero sí hay un gran número de ellas. Y también recoge la historia desde el siglo XVII, XVIII, con las primeras mujeres escritoras, tal vez sin la intención de hacerlo, pero que dejaron escrita cómo era Santiago, Chile, en ese momento, y no solo es una herramienta histórica, sino que además estética, nos entrega la visión de cómo era el mundo en ese momento y es muy interesante cómo ellas lo vivieron. Estamos hablando de las monjas clarisas que iniciaron esto de la escritura en Chile. Carolina, con respecto a eso, al inicio de quienes parten escribiendo, y como tú bien lo decías, tal vez no tenían la intención de escribir. Vamos a empezar con estas monjas clarisas, porque muchas de las mujeres de ese tiempo no podían acceder a la educación, ¿no? Las monjas sí tenían que leer la Biblia, por lo tanto tenían que saber leer y escribir. ¿Por qué muchas de ellas tuvieron que escribir, Carolina? Dentro de los datos más suculentos, yo encuentro que ese origen es bellísimo, o es bellísimo en el sentido de que tuvieron esta disposición, ¿verdad?, para las letras y tuvieron que eh, tener el espacio para escribir. Ahí aparece Sor Úrsula, que es la primera, siglo XVII. Ella, Úrsula Suárez, reconoce que no es su idea ser monja, su primera gran idea, pero es una forma de vivir cómoda y bien, que es a lo que estaba acostumbrada. Eh,
y muchas de ellas escriben por orden de sus confesores. Estos curas les dicen que dan un registro de sus pensamientos, etc. Entonces, Sor Úrsula lo que hace es escribir cómo es su vida conventual, cómo era Santiago en ese momento, y ella es la que nos entrega estos datos, hoy día divertidos incluso, de los endevotados, que son estas personas que, hombres, que entregaban regalos y visitaban a las monjas en los conventos, porque buscaban de ellas esta compañía y, claro, por supuesto desde lejos, pero eran hombres fanáticos de estas monjas, devotos de ellas, y por eso el nombre de endevotados. Y esta monja se ríe incluso de estos hombres que le trae regalos, obsequios, y ella se burla un poco diciendo, claro, tienen a sus mujeres en la casa y sin embargo están buscando aquello que no pueden tener. Un poco lo que hace también Sor Juana, riéndose de lo mismo en otro lado del mundo. Pero en México, Sor Juana Inés de la Cruz, y con su sentencia fenomenal, ¿verdad? Hombres necios, ¿ah? Que juzgáis a las mujeres, ¿verdad? Y las criticas, y siendo los causantes del mismo mal. O sea, es causa a propósito del juicio. Me encanta que las mujeres hayan tenido por lo menos el espacio, Carolina, de esa sinceridad, de contarnos que existían estas condiciones, ¿verdad? Y que resultan bastante chistosos, como tú decías, y graciosos dentro del libro. Carolina, ¿hay alguna porque tú recorres la historia de las escritoras nacionales, y yo quiero preguntarte si hay algún criterio por lo cual tú las elegiste o fuiste seleccionando? ¿Qué era lo que más buscabas encontrar en ellas en esta recopilación? Que es un trabajo extenso, ¿verdad? La verdad es que no hay una línea de investigación muy rígida, sino que lo que pensamos fue básicamente seguir un hilo temporal desde la primera que encontráramos, que fue Sor Úrsula, siglo XVII, y seguir así, por el tiempo, ordenándolas por tiempo, pero incluso tomamos por ejemplo, la Violeta Parra, que en rigor no es escritora, sin embargo, para nosotras lo que ella escribió en sus canciones es francamente lírica y por lo tanto la incluimos, punto. Entonces tal vez no es tan exhaustivo desde algún punto de vista muy academicista, pero no era el punto y no era la necesidad nuestra de ser rigurosos a la pata, sino que nos interesaba más bien reunir a la mayor cantidad de mujeres que han escrito. Y la Violeta, por ejemplo, escribió, eso es innegable. Entonces, tal vez no es un libro, pero escribió. Y eso nos parecía necesario. La opción fue tomar a todas aquellas que fueran apareciendo, reunirlas y mostrarlas. Nada más que eso, mostrar a la mayor cantidad que pudiéramos, porque es necesario que se sepa eh, que existieron muchísimas mujeres tratando de escribir, básicamente eso.
Carolina, ¿hay alguna que sea tu favorita específicamente? Que tú digas, oye, qué maravilla, a mí me encantó, o me encantó por su fuerza, o me llamó la atención dentro de muchas, por ejemplo. Yo soy muy fome, no, esta es una de mis grandes características. Entonces, la verdad es que mi favorita histórica desde que era niña siempre ha sido la Gabriela Mistral. Siempre me ha parecido de una ternura arrolladora, de una fuerza gigantesca y unas palabras que son violentas hasta que te conmueven el último hueso. Siempre me encantó y pienso que no ha sido tan venerada incluso como debiera ser. Siempre fue Neruda más nombrado mundialmente. Y, bueno, no es competencia, está bien, pero creo que ella es devastadoramente maravillosa. Concuerdo absoluta y plenamente contigo. En todo ámbito, ¿no? En sus revoluciones, en su deseo de conseguir el voto femenino en Chile, en su vilipendiada aquí como maestra, sin embargo, capaz de en México participar en la reforma educacional que todavía Claro, tiene parte de su atismo. Sí, una magnífica, sin duda. Carolina, dentro de este marco de mujeres, que yo he leído tu libro y a mí me encanta prendarme de esta recolección porque el lector va a encontrar muchas historias de ella y tú lograste hacer una cosa maravillosa en un breve espacio donde tú la citabas, donde tú eh, te circunscribías a su historia, podía uno prendarse de la fuerza, de la mirada y de los pormenores que le tocaron vivir en cada época a ellas, a cada una de ellas. Eh, hay historias de mujeres que tuvieron que sobreponerse a mucho, ¿verdad? Y otras que abrieron el camino para otras, ¿verdad? En un sentido muy amplio, con una visión feminista bien interesante dentro de su época, ¿no? Donde abrirse espacio no era fácil, si hoy día no es fácil, antes menos, ¿verdad? ¿Cuál de estas historias para ti te sorprendió más dentro de las batallas y la fuerza que tuvieron que demostrar alguna de ellas? pienso que lo más probable es que nosotras conozcamos un ápice de la historia de estas mujeres, incluso hoy, porque las historias privadas son privadas, pero todas sabemos que a las mujeres les ha tocado históricamente mucho más difícil todo. Y imagínate lo que era siglo XVII, XVIII, XIX, inicios del XX, tratar de escribir, de hacerte un nombre sin ser maltratada, que es decir poco, eh, es muy complejo y pienso que estas mujeres, muchas de ellas, lo más probable es que hayan sido víctimas de innombrables cosas. Sin embargo, todas recurrieron a una fuerza que no sabemos de dónde proviene y lograron eh, sobreponerse, lograron hacer lo que querían hacer. Pienso que también no solo lo que querían hacer, así como un capricho, sino que aquello que sentían como natural para ellas hacer.
eh, lejos de un capricho. Entonces, claro, sorprenden historias como las de el balazo que salió por ahí, que alguien estuvo en la cárcel, entre tanta cosa. Sin embargo, creo que esas son historias que salieron a la luz, se escucharon. Sin embargo, las historias más importantes son las que todas viven a diario, las que tienen hijos, las que están en pareja, las que han sido víctimas de diferentes cosas, eh, las que trabajan, o sea, en todos lados se vive a diario una batalla por un lado y a diario se vive la vida, que es así, no hay más que hacer. Y la mayoría de estas mujeres continuaron, perseveraron y lograron cumplir con su deseo de plasmar en un texto lo que querían. Eso es admirable. Sin duda, sin duda. Y las que fueron obligadas a hacerlo, como las monjas, muchas veces tuvieron una presión doble, ¿verdad? Se les obligó a escribir para descubrir si ellas tenían algún lazo con el mal. Habían cosas muy extrañas dentro del deseo de que las primeras pudieran escribir para ver, porque tenían de alguna manera experiencias místicas ellas y bueno, dentro de lo que uno descubre y encuentra muy interesante que al hilo de tener que escribir su día a día fueron sacando o mostrando una especie de creatividad y un panorama histórico que es una radiografía, ¿no? A mí me llama sin duda mucho la atención este recorrido. Me gusta la fuerza de muchas tantas que yo sé que, al igual como yo, revisando cada una de ellas, yo sé que los lectores de tu libro, Carolina, van a encontrar muchas cosas más sorprendentes, incluso la mirada de ese feminismo del siglo XIX, ¿verdad? O de comienzos del siglo XX, donde sabían las mujeres que entrar y batallar por el espacio de ellas iba a ser una doble labor, ¿verdad? Que no iba a ser tarea fácil. No sé si tenía ese nombre específicamente, pero ¿Sabes dónde se puede, perdón, dónde adelante. se pueden ver claramente toda esta evolución de manera súper didáctica y clara en La Casa de los Espíritus, de la Isabel Allende? En ese libro, cuando vas leyendo la historia de esta familia, de las mujeres de esta familia, es la historia de las mujeres en las letras. Primero aparece, por ejemplo, la Nibia del Valle y esta señora de sociedad eh, aboga por los derechos de las mujeres, por el derecho a voto, y es para el marido y para el resto es como una cosa, una anécdota y algo chistoso, un capricho de la señora de sociedad que quiere que voten, etcétera, entonces como una broma. Y se reían de ella, entonces, claro, es así como la Mercedes del Solar y todas las mujeres de inicio del siglo XX que querían escribir y que, entre comillas, sus maridos permitían que así fuera. Ellas hacían tertulias culturales, literarias, lecturas en sus casas, pero eran todas personas, por supuesto, de un nivel socioeconómico y cultural alto, porque tal y como aparece en La Casa de los Espíritus, la gente pobre no tenía acceso a la cultura, por lo tanto, la mayoría no sabía ni leer ni escribir. Entonces, ese paralelo que se hace entre eh, la historia de las mujeres en esa familia
es tal cual lo que va pasando en la nuestra, en las letras. Es un paralelo pero precioso y se nota perfectamente y se habla de clases sociales, de política y es tal cual lo que va sucediendo. Bueno, Isabel Allende, por ejemplo, pienso que es otra escritora que ha sido como bien vilipendiada eh, y simplemente porque es top en venta. Entonces que la acusan de plagio, de copiar a otros escritores. Yo pienso que ella escribe fenomenal, que es top en ventas en el mundo entero, y eso ha generado grandes envidias y que hacen que no la reconozcan como tal, sino que como, ella que escribe como tal. No. Sin duda, la Isabel ya rebasó todos los límites de lo perceptible, ¿verdad? Es récord de venta, sus historias son maravillosas, tiene una temática de volver a la mujer una y otra vez y darle espacio a ella. Eh, en el alma mía, por ejemplo, desde el título uno se fascina con esta mirada de mujer que nos honra como país, ¿verdad? Porque ahí nos acordamos que la Isabel es chilena cuando logra reconocimientos, cuando es la única hispanoamericana en recibir ciertos galardones fuera del país. Carolina, una de las grandes, sin duda, Isabel, la gran Isabel, que está viva y que yo creo que el premio Nobel lo tiene ganado hace rato y por lo que tú también dices, no se le ha otorgado, ya lo tiene más que ganado porque el premio Nobel se da a través de la universalidad, ¿verdad? Cuando las personas se reconocen en la obra. Y ella no ha plagiado absolutamente a nadie. Sin embargo, nuestro Nobel, y esto es un speech, si tú me lo permites, eh, apenas eh, un dato menor, Neruda se le acusa en su época de plagiar al poeta Tagore, que era una influencia y un tremendo poeta en la época de Neruda. Es más, es el escritor, entonces, el joven poeta Volodya Teitelbol, quien hace pública este plagio, donde Neruda tiene que reconocer el plagio de uno de los poemas de Tagore. Sin embargo, te fijas, pasa por la historia como si nada, y se olvidó, se tapó por ahí, ¿no? Supongo que Como tantas historias. Querida, a personas como ellos se les puede perdonar esos deslices, pero hay otros deslices que no debieran ser perdonados, ni a ellos ni a nadie. claro, claro, sin duda. Eh, yo recuerdo haber dado espacio en algún minuto a que conversáramos de algunas de muchas de estas mujeres que aparecen en tu libro, en este andar por el camino de las mujeres escritoras, Carolina, y que algunas de ellas saquen aplauso por sus hazañas, por sus gestas, por su creatividad, en rincones donde de pronto uno conversa algo del alma de ella y nos damos cuenta la mucha falta que hacía tu libro como testimonio para la lectura de tantas generaciones y que de pronto se encuentren, vuelvan a mirar a una Violeta desde una perspectiva diferente, en una línea temporal donde se le haga justicia a muchas, ¿verdad? Y de las contemporáneas,
¿Cuál de las contemporáneas llama más la atención? Porque incluiste dentro de las contemporáneas dramaturgas que han hecho historia también, no solamente incluiste poetas, escritoras. ¿Cuál de ellas parece haber tenido un avance dentro de los espacios de hoy en día en que vale la pena mencionar en Miradas? Hay, bueno, incluimos dentro de las escritoras está todos los géneros, narrativo, lírico, dramático, también hay ensayo, y dentro de este dramático, sin duda, la Manuela Infante saca aplausos de pie. Sus textos son tan inteligentes, son tan genuinos y tienen pequeños datos que nos hacen encontrarnos y mirarnos al espejo y sorprendernos. Por ejemplo, Suárez, esta obra es tan feminista, tan política, tan polémica, tan fina, tan preciosa, tan elegante, es un texto maravilloso. Bueno, es muy necesario ahí la parte de la actuación, que lo completa y lo hace ser perfecto. Pero la historia que se presenta es simplemente espectacular. Hace magia con la historia que está contando. Lo mismo pasa con Estado Vegetal. No, ¿cómo es? Bueno, una de las últimas, tuve la suerte de verla antes de que empezara todo esto de la pandemia, y es un texto que sin duda en la actuación es fundamental ahí para que se luzca. Sin embargo, una cosa sin la otra no sirve y viceversa. Es un texto espectacular. Entonces pienso que ella logra escribir sobre cosas tan simples, eh, pero que todas hemos visto, que todas las personas conocemos, y sin embargo, de tan cotidianas se nos hacen invisibles. Entonces ella las rescata y las pone en el escenario y les da ese valor que vuelven a tener cuando uno las mira con ojos nuevos. Me encanta cómo escribe ella, realmente es precioso. Carolina, otra dramaturga que rescatas y que a mí me encanta es la Nona Fernández, y ella obtuvo el premio Sor Juana Inés de la Cruz. A propósito de Sor Juana, que hablamos en algún minuto, esta mexicana, que es el Sol de México. Hay que aclarar que ella es el Sol de México, no Luis Miguel, ya, para que todo el mundo sepa un poquito la diferencia de cómo se categoriza a Sor Juana. A Nona Fernández tú la rescatas también dentro de las dramaturgas, así que es dentro de lo que podemos encontrar allí, ¿no? Ella yo creo que ella tiene la particularidad de ser súper coherente, de tener un relato que es, bueno, no solo en lo dramático, sino que también en su novela. Es un texto súper potente y súper honesto. Mapocho, por ejemplo, eh, son palabras que juntas, son palabras muy comunes, pero juntas logran moverte el piso de una manera que no se logra habitualmente. Es súper, logra jugar, logra generar un mundo paralelo, logra que uno se conmueva. Es una forma de escribir que tiene harta ironía, me gusta mucho.
Perfecto. Yo voy a recomendar, sin duda, a tantas, porque hay que descubrirlas, hay que vivirlas y hay que seguirlas, como tú dices, hasta el teatro, hasta la escena. Eh, Hay que verlas. Bueno, en pandemia ha sido un tanto difícil, ¿no? Pero sin duda el arte ha sido sumamente castigado en pandemia porque no hemos podido ver mucho. Y así todos se le han arreglado ahí a alguna escuela o a algunos directores para hacernos llegar algo de eso vía internet. Yo quiero preguntarte por tu mirada. Antes de ir cerrando, porque el tiempo se nos va, se nos escapa, y yo quisiera seguir conversando contigo eternamente, Carolina. Eh, yo no puedo dejar de preguntar por una de mis favoritas, ¿ya? Tremenda feminista, un bozarrón de miedo, entre el sombrero y el cigarro, es que son parte de su característica. Yo quiero preguntarte por tu mirada como escritora, como editora y además como psicóloga sobre la imagen de una tremenda Pía Barros. ¿Qué te parece ella dentro de este mar de mujeres notables todas en tu libro? ¿Qué te parece la imagen de ella? Pienso que ella es muy particular, tiene un estilo muy propio, eh, es súper poderosa en el sentido de que nunca ha dejado de ser ella misma, nunca ha puesto por delante lo que debe ser, sino que es lo que ella quiere hacer. Y repito que no es capricho, nunca se ha cortado el pelo, eso lo admiro profundamente. Puede sonar muy liviano, pero desde que yo era niña escuchaba que ya desde los 30 las mujeres teníamos que cortarnos el pelo. Ella nunca lo hizo y ya ese acto era francamente subversivo y me parece que su escritura también lo es, porque muestra cosas que en momentos en que no se hacía, ella lo hizo. Entonces logró quitar velos donde no se podía, era secreto, era tabú, en los 80, y ella lo hizo y continuó y perseveró, nunca dejó de hacer lo que estaba llamada a hacer. Y creo que una de las cosas interesantes que encontramos en el libro es eh, este rescate de la memoria. Eh, Encontrar una guía donde aparecen todas estas mujeres que cada cual puede juzgar si es simpática o no, si le gusta cómo escribe o no, etcétera. Pero más allá de eso, uno puede decir, mira, no había escuchado de esta persona, voy a buscar, voy a leer, voy a investigar. Y ya eso es en sí mismo infinitamente valioso. ¿Cómo valiosa ha sido esta tarde conversando contigo, Carolina, que yo disfruto cada minuto de conversación contigo siempre? Eh, Debo decirlo, disfruté tu libro desde su nacimiento, creo que es una recopilación bellísima. eh, Mujeres en las letras chilenas, de Carolina Ponca. Está en las librerías de la cadena Antártica, es de editorial Pieli, perdón, de la Feria Chilena del Libro, perdón, la Feria Chilena del Libro en su red de librerías. Y además, dentro de todo, es parte de Editorial Piélago, que es nuestro auspiciador, que auspicia Miradas, la forma humana de ver el arte. Y creo que hoy día le dimos una mirada humana a las mujeres, ¿verdad? Las miramos ahí en ese recorrido especial que ha tenido su vida. Yo quiero hacerte una última pregunta, Carolina. ¿Qué impera en esta recopilación? ¿Qué,
¿Qué de ti hay en ella? Me refiero a qué parte de ti impera más. La escritora, impera la editora, la psicóloga. Eh, ¿Hay una mirada psicológica al verlas o es una mirada netamente creativa? Yo creo que mi formación profesional siempre ha sido por el lado de la pedagogía. Entonces, lo primero es ser muy ordenada en presentar a cada una de ellas a través del tiempo con una línea temporal bien clara, porque me interesa que las personas eh, puedan saber que existen tantas y tantas y tantas mujeres que desde hace tanto tiempo eh, están haciendo algo maravilloso. Eh, Porque si le preguntamos a cualquier persona en la calle por escritoras chilenas, lo más probable es que te puedan nombrar a 5 con suerte. Eh, no, tal vez estoy exagerando, pero son mucho, mucho más que 5 o 10. Entonces, la intención es eh, mostrar que todas las personas sepan, mira, todas estas mujeres hay y muchas más, y está en cada uno de nosotros poder conocerlas un poco más y aprender. Maravilloso. Maravillosa Carolina Von Camp. Gracias por estar en Miradas. Recomendable absolutamente su libro y gracias por regalarnos aquí en esta tarde tan grata de conversación contigo. Un abrazo grande para ti. Gracias, Jesús, gracias. Bueno, y a ustedes los dejamos invitados nuevamente a reunirse con nosotros, bueno, desde el norte de nuestro Chile, desde Iquique hasta el sur, a través de Jete de Manquehue, ¿verdad? En el norte, aquí en Santiago y en el sur a través de Telefónica del Sur, en Tendencias Prime. Aquí nos reunimos para hablar de arte desde una mirada humana. Me despido para encontrarnos nuevamente en un nuevo encuentro con el arte.